¿Por qué tomamos decisiones que sabemos que nos harán daño? ¿Te has dado cuenta de cómo saboteamos nuestra propia felicidad de manera intencional? ¿Y qué sucede cuando nos sumergimos en el lado más oscuro de nuestra mente? Dostoyevski escribió Memorias del subsuelo para revelar lo que nadie quiere admitir. Somos maestros en arruinar nuestras vidas. Hoy descubrirás cómo esta guía podría estar más presente en tu vida de lo que imaginas. Estoy cansado, atrapado en pensamientos que me consumen y me paralizan. Así es como somos recibidos en Memorias del subsuelo por un narrador que se describe a sí mismo como enfermo, resentido y desagradable. Es un exfuncionario público de 40 años, jubilado y sumido en una profunda miseria. Vive en un pequeño apartamento subterráneo, aislado de cualquier convivencia humana significativa. Esta obra es como un grito de advertencia de Dostoyevski. No vivas como este hombre, o terminarás como él. Hoy quiero compartir algunas reflexiones sobre las lecciones cruciales que esta historia nos ofrece. Lecciones que nos ayudan a evitar los mismos errores y a escapar de esta espiral de amargura. A menos claro, que tengas un gusto peculiar por el sufrimiento. Vamos a la primera gran lección. El hombre del subsuelo piensa demasiado y actúa muy poco. A lo largo del libro nos llena de promesas y planes que jamás se concretan. Habla de desafiar a alguien a un duelo, pero nunca lo hace. Alimenta la idea de confrontar a un militar que lo despreció, pero nunca toma la iniciativa. Pasa horas planeando pequeñas venganzas y deleitándose con pensamientos mezquinos, pero en la práctica no mueve ni un solo músculo para llevarlas a cabo. Este ciclo de inacción es el fundamento de su miseria. En sus divagaciones divide a las personas en dos grupos, los que actúan y los que piensan. Y es evidente la envidia que siente por los primeros. Para él, aquellos que actúan son audaces, decididos, logran lo que quieren y siguen adelante sin mirar atrás. En cambio, aquellos que solo piensan, como él, son víctimas de su propia inercia. Tienen ideas brillantes, pero ¿de qué sirven si no logran transformarlas en realidad o siquiera compartirlas con el mundo? Esta reflexión nos plantea una pregunta esencial. ¿En qué momento dejamos que nuestros pensamientos nos aprisionen? Tal vez Dostoyevski nos está diciendo que la vida no perdona a quienes se pierden en la contemplación sin propósito. Es necesario actuar, incluso cuando el miedo o las dudas intenten hundirnos, porque, al final, el mayor peso que cargamos no es el de los fracasos, sino el de las oportunidades que dejamos escapar por no haberlo intentado. ¿Cuántas veces nos prometemos algo a nosotros mismos, jurando que la próxima vez será diferente? Esa certeza de que, finalmente, haremos lo que es necesario. Pero en el fondo, sabemos que, cuando llega el momento, la historia se repite. Nada cambia. Este ciclo desgasta, corroe la autoestima de manera casi invisible pero constante, y poco a poco vas perdiendo la confianza en ti mismo. Quizá reconozcas este sentimiento. Alguna vez prometiste algo a ti mismo o a alguien más, pero no lograste cumplirlo. A la sociedad le gusta hablar sobre cómo eso puede afectar la confianza que los demás tienen en ti, pero existe una consecuencia aún más profunda, más dolorosa, el impacto en tu propia relación contigo mismo. Cuando no cumples tus promesas internas, tu propia voz comienza a sonar vacía. Te miras al espejo y ya no ves a un aliado, sino a un extraño que no confía en sus propias palabras. Es en este momento cuando comienza el ciclo de la impotencia aprendida, como aquel personaje del libro de Dostoyevski, el narrador que decide abofetear a Zverkov para rescatar su dignidad. Está decidido, convencido de que esa es la única forma de restaurar el respeto propio. Pero, al enfrentarse con un pequeño obstáculo, la ausencia de Zverkov en el lugar, simplemente se rinde. Fin de la historia. No lo intenta, no insiste. ¿Y por qué? Porque en el fondo ya no cree que sea capaz de actuar. Y es aquí donde Dostoyevski nos deja una advertencia poderosa. Nos recuerda que actuar, incluso de manera imperfecta, es lo que nos mantiene conectados con nuestro propio valor. Quedarse atrapado en promesas vacías no solo estanca tu vida, sino que también mina los cimientos del respeto propio. Cuando no actúas, es como si te estuvieras diciendo a ti mismo que tus metas, tus deseos y tu dignidad no valen el esfuerzo. Entonces, saca algo de esto, aunque sea el valor para dar el primer paso, incluso con miedo. Aprende de aquellos que, aunque fracasen, siguen intentando. El mayor riesgo no es el fracaso en sí, sino el peligro de acostumbrarse a no intentarlo. Y eso, amigo mío, es un precio demasiado alto para pagar.
El narrador de Memorias del Subsuelo es un personaje que encarna un nihilismo profundo y autodestructivo. Se parece a ese adolescente rebelde que nunca superó su etapa de revuelta, pero que ahora viste un barniz de intelectualidad para justificar su desconexión del mundo. Una de sus frases más emblemáticas es: «Que el mundo se vaya al infierno, pero que no me falte mi té». Esto resume bien su visión. No le importa nada ni nadie, siempre y cuando sus comodidades personales permanezcan intactas. Para Dostoyevsky, esa mentalidad es la esencia de una existencia demoníaca. Ese egoísmo absoluto, esa incapacidad de conectarse con los demás, condena al narrador a la miseria. Vive en una postura defensiva constante, viendo a las personas a su alrededor como amenazas, nunca como aliados o amigos. Al final, reconocer a alguien como amigo significa abrir espacio para el cuidado, para el bienestar del otro, algo que el narrador rechazó como mera superstición. Convencido de que el nihilismo es la única posición racional frente a la vida, se convierte en prisionero de conflictos interminables. Para él, cualquier gesto de los demás es interpretado como un ataque. Acciones neutras parecen amenazas veladas. Acciones molestas se elevan al nivel de ofensas imperdonables. Un pasaje particularmente impactante del libro describe la obsesión del narrador con un oficial militar que, en su opinión, lo insultó al no mostrarle la cortesía que creía merecer. El oficial, ajeno a todo, ni siquiera notaba la existencia del narrador. Aún así, él pasó meses planeando una forma de vengar esa ofensa imaginaria. Su ira y resentimiento eran tan intensos que despertaba de madrugada, dándole vueltas al supuesto desprecio. Para él, era como si ese oficial hubiera cometido un crimen imperdonable, cuando en realidad todo era una proyección del narrador. Esta historia ilustra perfectamente cómo su postura nihilista y egoísta lo mantenía atrapado en un ciclo interminable de dolor e insatisfacción. Dostoyevsky utiliza al narrador para explorar las consecuencias de este tipo de existencia. Una vida sin sentido, sin lazos, reducida a una lucha interminable contra enemigos imaginarios. Al final, el mayor enemigo del narrador es él mismo, un hombre perdido en su propia oscuridad. El protagonista del subsuelo vive atormentado por demonios internos que él mismo ha creado. Estos nacen de su incapacidad para mirar a la humanidad con empatía y buena voluntad. Esto se refleja en sus interacciones diarias, incluso con quienes nunca le han hecho daño. En una confesión casi cruel, admite cómo se comportaba en su antiguo trabajo en el servicio público. Saboteaba a las personas, negaba ayuda y creaba dificultades solo por el placer de ver el sufrimiento ajeno. En su visión distorsionada, la vida era una guerra de todos contra todos y no le debía nada a nadie. Esa perspectiva, sin embargo, no lo fortaleció. Al contrario, lo corrompió. Su vida se llenó de amargura, aislándolo de todos y, al final, destruyendo cualquier posibilidad de felicidad. Es imposible no encontrar ecos de este comportamiento en nuestras propias experiencias. ¿Quién no ha sido injusto con alguien, proyectando en ellos las sombras de un pasado doloroso o descargando las tensiones de un mal día? Muchas veces, nuestras actitudes dicen más sobre nuestros conflictos internos que sobre la persona frente a nosotros. Y aunque es evidente que esto perjudica a los demás, el mayor daño siempre es para nosotros mismos. Jesús, Buda y Dostoyevsky coinciden en esta idea. El rencor corroe el alma de quien lo alimenta. A lo largo de la narrativa, el protagonista demuestra una clara negativa a enfrentar desafíos. Evita los enfrentamientos y huye de cualquier situación que requiera esfuerzo o valentía. Desde el principio, menciona cómo abandonó su trabajo ante la primera dificultad, y desde entonces nunca volvió a dedicarse a nada. Esta falta de compromiso creó un vacío en su vida, un abismo de insatisfacción que intenta llenar sin éxito. Paradójicamente, reconoce que la lucha es esencial para encontrar significado y alegría. Cita ejemplos de personas que nunca abandonarían un desafío, como jugadores de ajedrez que se niegan a abandonar una partida incluso ante recompensas materiales. La vida, al final, está en el acto de jugar, y él, al abandonar el juego, perdió el sentido. Esta postura trae consigo consecuencias devastadoras. A corto plazo, lo convierte en un cobarde, incapaz de enfrentar siquiera las menores adversidades. Admite desear valentía, soñar con enfrentamientos e incluso fantasear con situaciones que lo pongan en peligro, pero ahí radica la ironía. Nunca toma una decisión. Al huir de todos los desafíos se condena a una existencia sin propósito.
llena de arrepentimientos. La cobardía se convierte en un ciclo vicioso. Sin enfrentarse a los desafíos, nunca supera el miedo, y sin superarlo, jamás encuentra la verdadera fuerza que tanto anhela. La historia del hombre del subsuelo es una advertencia poderosa. Evitar el dolor del crecimiento puede parecer más seguro en el momento, pero esta elección lleva al mayor de los sufrimientos, una vida vacía y sin significado. La lucha, por más difícil que sea, es lo que nos hace sentir vivos, fuertes y conectados con algo más grande. Huir de ella es abdicar de uno mismo. Una de las escenas más impactantes de la obra es cuando el narrador establece un breve contacto con Lisa, una prostituta, y le da su dirección. Este momento tenía el potencial de ser un punto de inflexión, una oportunidad real de romper el aislamiento y recuperar algún tipo de conexión humana. Pero, en lugar de aprovecharlo, sucumbe a una mezcla de terror y vergüenza. Cuando Lisa lo visita, no solo la rechaza, sino que la insulta profundamente hasta que ella se va para no volver jamás. Este episodio es un retrato cruel de la incapacidad del narrador para enfrentar su vulnerabilidad y del peso paralizante de su cobardía. Dostoyevski nos muestra, con brutal honestidad, las consecuencias de evitar enfrentar nuestros propios miedos. Sin el valor para lidiar con los desafíos que se nos presentan, quedamos a merced de las circunstancias, prisioneros de nuestras limitaciones y del destino que nos impone. Y esa cobardía, en el fondo, no es solo un miedo al fracaso, sino también un temor visceral a la transformación que puede venir con el riesgo. Al final, cambiar exige mucho más de nosotros que quedarnos en nuestra zona de confort. Ahora piensa conmigo, ¿qué situaciones de tu vida has estado evitando enfrentar? Te voy a compartir algo personal. En mi tiempo libre me gusta cantar, pero evito ciertas audiciones porque el miedo a escuchar que no soy lo suficientemente bueno me paraliza por completo. Aún así, después de reflexionar sobre esta lección de Dostoyevski, decidí enfrentar ese miedo y programé 2 audiciones para el próximo mes. No sé qué va a pasar, pero estoy decidido a no dejar que la cobardía dicte el rumbo de mi vida. Al final, huir de nuestras batallas solo nos aleja de las posibilidades de algo más grande. Y esto nos lleva a otro punto importante, la responsabilidad. Asumir la responsabilidad de nuestras elecciones es una de las marcas de la madurez. Cuando somos niños, los adultos a nuestro alrededor asumen gran parte de las consecuencias de nuestras acciones. Pero, al crecer, se espera que aprendamos a lidiar con los resultados de nuestras decisiones, sean buenos o malos. El narrador de El hombre del subsuelo es el retrato perfecto de lo que ocurre cuando esta responsabilidad es descuidada. Pasa su vida culpando a los demás por su infelicidad, culpa a los conocidos por no darle el respeto que cree merecer, culpa al mundo por su soledad. En ningún momento se permite enfrentar que es su propia actitud amarga y su comportamiento hostil los que alejan a las personas. En lugar de admitir sus fallas, las disfraza con un desprecio amargo, convencido de que todos a su alrededor son inferiores. Exige reconocimiento solo por existir, pero no está dispuesto a hacer el esfuerzo de convertirse en alguien que realmente valga la pena conocer. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre cómo, muchas veces, caemos en patrones similares, aunque en menor escala. Es más fácil culpar al mundo, a las personas o a las circunstancias que admitir que quizá el cambio deba venir desde dentro. Pero la verdad es que crecer implica aceptar que somos, en gran parte, los arquitectos de nuestra propia felicidad o desgracia. Y esto exige valentía, la misma valentía que el narrador de Dostoyevski evitó a toda costa, pero que quizás sea lo que falta para transformar su vida, la mía, y tal vez también la tuya. Evitar asumir la responsabilidad de nuestras propias decisiones es como enterrarse vivo, poco a poco. En un pasaje particularmente conmovedor, Lisa, la prostituta que desarrolla una amistad inesperada con el narrador, lo abraza movida por la compasión. Él, lleno de amargura, responde: «No me dejan, no puedo volver a ser bueno». En ese momento su visión distorsionada del mundo es evidente. Percibe la hostilidad que recibe como una injusticia colosal, en lugar de verla como una consecuencia natural de su propia maldad y rencor. Para mí, es en ese instante cuando el narrador sella su destino. Se entrega a la desesperanza y cierra la puerta a cualquier posibilidad de redención. No le bastó con destruir su vida debido a decisiones cuestionables. También descarta la oportunidad de revertir la situación. Dostoyevski, con su profundidad psicológica,
nos muestra aquí un punto crucial. La verdadera tragedia no es cometer errores, sino rechazar la oportunidad de corregirlos. Filosofías como las de Jean-Paul Sartre también apuntan hacia esta realidad. Enfrentar el peso de la responsabilidad por nuestras elecciones es increíblemente desafiante. Por eso, muchos prefieren culpar al mundo, a las circunstancias o a otras personas, cualquier cosa, menos el propio reflejo en el espejo. Y el narrador lo sabe, aunque de manera inconsciente. Evita enfrentarse a sí mismo a toda costa, un comportamiento que el libro ilustra magistralmente a través de hermosas metáforas. El espejo, en este contexto, no es solo un objeto, sino un símbolo de aquello que no puede enfrentar, su propia imagen, despojada de excusas. Esta constante evasión revela cómo ha rechazado uno de los pilares fundamentales del respeto propio. Y aquí reside la gran ironía. Él es víctima de los valores que eligió abrazar. Este es el camino más corto hacia la infelicidad. Cuando otros pierden el respeto por ti, aún tienes la oportunidad de evitarlos, pero si pierdes el respeto por ti mismo, no hay a dónde huir. Su arrogancia intelectual tampoco pasa desapercibida. En el fondo, el hombre del subsuelo está atrapado en su propia ilusión de superioridad. Podría, en cualquier momento, dejar atrás el peso de esta vida autodestructiva y elegir un camino diferente, pero prefiere seguir descendiendo, cada vez más profundo, aferrándose a la creencia de que su visión del mundo es irrefutablemente correcta. Lo que Dostoyevski nos entrega aquí es una lección que resuena profundamente. La libertad de cambiar siempre está a nuestro alcance, pero requiere el valor de mirarnos con honestidad y tomar el control de nuestra propia narrativa. Sin eso, el ciclo de autodesprecio simplemente se perpetúa. A lo largo de la narrativa, el protagonista enfrenta desafíos que ponen a prueba profundamente su manera de ver el mundo. Se encuentra con antiguos compañeros de escuela, ahora más exitosos, carismáticos y socialmente hábiles. Conoce a Lisa, una mujer que, incluso en medio de las peores adversidades, logra demostrar una sorprendente fuerza emocional marcada por el optimismo y la empatía. En sus reflexiones, reconoce que estas formas de vida parecen más significativas y efectivas que la suya. Sin embargo, las rechaza todas, aferrándose a una precaria justificación. Simplemente no son tan inteligentes como la suya. Para él, su nihilismo sombrío y su negativa a actuar son marcas de una mente superior. Cree que solo alguien verdaderamente culto y sagaz podría comprender la futilidad de todo. Esta convicción no solo refuerza su estancamiento, sino que también alimenta su arrogancia. Se ve a sí mismo como más perspicaz que cualquiera a su alrededor. Sin embargo, en ningún momento demuestra sabiduría o conocimiento que justifique esta postura. Es en realidad un hombre razonablemente inteligente, pero que se ha engañado a sí mismo hasta creer que es un genio incomprendido. Esta ilusión de superioridad le impide aceptar consejos, incluso cuando es evidente que podrían transformarlo para bien. Y lo peor, le sirve de consuelo en momentos en que se siente disminuido por el éxito ajeno, ya sea material o espiritual. Al final, se considera demasiado bueno para el mundo, lo que para él explica su incapacidad de prosperar en él. Dostoyevski parece ofrecernos aquí una poderosa reflexión sobre un tipo de persona que es más común de lo que nos gustaría admitir. Tal vez tú, que estás leyendo esto, seas una persona curiosa, que valora el conocimiento y adora aprender. Sin embargo, el autor nos advierte sobre el riesgo de caer en la trampa de la arrogancia intelectual. Por más seductora que sea la idea de considerarnos por encima de la multitud, esta postura puede alejarnos del verdadero crecimiento y de las conexiones genuinas. La sabiduría, al final, no está en despreciar a los demás, sino en aprender de ellos. La arrogancia es un muro infranqueable para quien desea aprender. Ese es, quizá, el detalle más ignorado sobre el narrador de la novela. Se hunde en su presunción, convencido de que su manera de ver el mundo es la más inteligente. Esta postura, en realidad, lo encierra en un ciclo interminable de fracaso, algo que debería hacernos reflexionar profundamente. La verdad es que cualquiera puede revertir un camino de autodestrucción, siempre que esté dispuesto a abrir la mente, explorar nuevas ideas y permitirse crecer. Pero el hombre del subsuelo eligió lo contrario. Se cerró a cualquier oportunidad de cambio, encerrándose en una postura rígida e inflexible. Al final, su estancamiento no es producto de las circunstancias, sino de su creencia ciega de que sabe más que los demás. Si llegaste hasta aquí, quiero hacer una pausa
y hablar directamente contigo. Sí, contigo que me has acompañado en todo este recorrido hasta el final. Primero, gracias. Pero no es un simple gracias. Es un agradecimiento desde el fondo del corazón, porque podrías estar haciendo cualquier otra cosa ahora mismo, pero elegiste sumergirte en esta conversación. Y eso significa mucho. Cuando hablamos de Dostoyevsky y de las sombras humanas, no solo estamos descifrando un libro, estamos explorando las complejidades de la vida, de nuestros miedos y, sobre todo, del valor necesario para transformar todo eso. El hecho de que hayas llegado hasta aquí demuestra que ya estás en ese camino, porque, seamos honestos, no es fácil enfrentar las partes más difíciles de nosotros mismos. Requiere fuerza, curiosidad y, sobre todo, voluntad de cambiar. Y ya has dado ese paso solo por estar aquí. Ahora quiero invitarte a continuar este intercambio. ¿Qué opinas de esta reflexión? ¿Qué fue lo que más te tocó? Si hubo algún punto que te hizo pensar o incluso estar en desacuerdo, compártelo en los comentarios. Me encantaría saber cómo resonó esto contigo. Y claro, si este mensaje te ayudó de alguna manera, ¿por qué no ayudar a otras personas también? Dale me gusta a este video, porque eso marca una gran diferencia para que llegue a más personas, y compártelo con quien creas que necesita escuchar estas palabras hoy. Tu acción, por pequeña que parezca, tiene un impacto. Así es como creamos conexiones reales y, quién sabe, tal vez incluso cambiemos la forma en que alguien ve el mundo. Así que de nuevo, gracias por escuchar, por reflexionar y espero, por actuar. Porque al final, como hemos aprendido aquí, el mayor peligro no es equivocarse, sino acostumbrarse a no intentarlo. ¿Esta conversación te dejó algo nuevo? Entonces no te detengas aquí. En la pantalla tienes 2 videos que pueden llevarte aún más lejos. Elige el próximo y encuéntrame allí. Te estaré esperando, porque nuestro viaje aún tiene mucho que revelar. Nos vemos pronto.